parte de la exposición. En este caso, amén, aquí la hermana como que no se porque la hermana, a la hermana que se quiere ir para la cocina, la hermana Marinelli Se está quiere esconderse atrás de la tumba. para el grupo número 3. Amén. Bueno, en esta parte, por favor pongan atención, en esta parte de la exposición, el doctor, teólogo, el profesor Restrepo, va a hablar con cada grupo y él mismo le va a usted a hacer ciertas preguntas. El tercer paso de la exposición va a ser careo entre ustedes, entre el grupo número 1 con el grupo que va a coger de repente una persona. No sabemos qué persona va a salir de papelito de ustedes. Se va a colocar el nombre de los 6 que están aquí y va a salir solamente uno. Esa persona va a salir con el uno del número 3 o del número 2 y entre ustedes va a haber careo por respeto. Pero en esta ocasión él le va a estar haciendo preguntas a ustedes, cómo ustedes investigaron, todas estas cosas. Yo no sé, él es el que tiene aquí lo que es la experiencia en esto. Así que vamos a recibir con fuerte aplauso al doctor. Gloria al Señor, muy buenas noches a todos ustedes y los felicito porque en realidad lo que están realizando no es para competir ni para ver quién sabe más, sino que lo que están realizando es un método de estudio dentro del campo pedagógico que es precisamente el método de panel, donde hay unos panelistas que exponen una posición, digamos que a favor de un tema, como lo hemos estado viendo, y otros panelistas exponen una posición contraria y hay que llegar pues a un determinado tipo de conclusión. Bien, ¿cómo pueden definir el asunto de que cuando la gente con mucho dinero que tienen hijos y ponen alarmas para que no les rapten a su hijo? Ese término nosotros lo conocemos como rapto, ¿verdad? Pero ese término se utiliza cuando un secuestrador viene a llevarse algo que no le pertenece, porque le pertenece ¿a quién? A la familia esa, ¿verdad? El rapto tiene una relación con secuestro. Entonces, ¿cómo pudieran ustedes identificar lo otro, que sería arpazo, que es una palabra griega, porque el rapto es una derivación que viene del latín, más bien utilizado por los católicos? Y algo muy curioso, porque los católicos también creen en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, lo correcto es decir arrebatamiento. Y la palabra arpazo se utiliza para los águilas cuando van a atrapar su presa. De allí se proviene la palabra que producen un arpazo. Se llevan la presa porque ellos consideran que la presa es suya y es el rey de las aves, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación pueden ustedes, ahora que ustedes pusieron esta situación de rapto y arpazo o arrebatamiento en relación a Cristo? En relación a Cristo, que viene por la iglesia. Ajá. Primeramente, para comprender lo de Dios, debemos analizar el ejemplo de Noé y de Lot. Cuando fue Noé, que Dios le habló a él sobre el diluvio que venía. En esa parte presentamos la parte del Señor Jesucristo, de Dios,
de que tiene, por decir, tiene advertencia. no, advertencia no, tiene Una el autoridad. carácter de Dios, Una no va a poner a su pueblo a sufrir. Él primero va, es como un ejemplo, tú pones una niña ahí en el camino, en una bicicleta, lo que sea, y tú estás viendo el peligro que va a tener la niña. Entonces lo que tú haces es que cuando la niña va pasando la carretera y venga un carro y la va a atropellar, tú haces, La socorre. la socorres y la sostienes, no va a tener ese... Ahí como que dice caliente, caliente, caliente. Amén. Acá. Amén. Amén. Bueno, acerca de la pregunta, yo pienso, como Pablo dice, que no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación en medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos puso aquí en la tierra Amén. para que alcanzamos salvación, no para la ira venidera. Y la ilustración que le puse con respecto a la mente Ajá. rica que tienen a su hijo, esto que puede ser raptado, ¿cómo lo ven eso en relación a Cristo? Bueno, ahí se usa la palabra correcta porque ya es un ladrón el que está preveniéndose, sí, de un ladrón físico. Entonces Jesús sería un ladrón porque viene... No, él ¿Por sería qué no? o sea, Como ladrón. la palabra acá, bueno, en el argot acá usamos mucho la palabra zarpazo. Esto, wow. Agarrar. Entonces, se entiende de esa forma, más no, pues, cuando ya sabemos un poquito más en cuanto a Dios, pues sabemos que Dios ya le pertenecemos, ya no es un robo. Exactamente, esa es la respuesta. Hay una pertenencia, así que sí, él viene como ladrón en la noche, es una ilustración de que el día y la hora nadie lo sabe, ¿no? Pero acá en este caso no es que él viene a robarse la iglesia, como el maleante que viene a raptar al hijo del rico por una recompensa, algo a cambio. Acá Jesucristo no viene como un ladrón a robarse nada porque la iglesia le pertenece. Entonces por eso se utiliza el término correcto, dar paso y no rapto de la iglesia. Lo correcto es arrebatamiento. Ok, esa era lo que, la conclusión porque queríamos que llegáramos. Otra cosa, ¿qué analizaron con respecto a tribulación y gran tribulación? ¿Qué tribulación? Porque tocaron ese aspecto, ¿verdad? La segunda venida, según tengo ya aquí, la segunda venida ocurre después de la gran tribulación. O sea, la tribulación, a los referentes que hablaban antes de lo del tercer punto, era que una tribulación es algo como lo que estamos viviendo ahorita, pero la gran tribulación va a venir algo más fuerte, como cuando ya venga el anticristo, como cuando ya vengan las plagas, cuando vengan muchas cosas más destructoras de las que estamos viviendo ahorita. Bueno, antes de esa gran tribulación, ahí es donde su pueblo será trasladado, no arrebatado, prácticamente la palabra también usa trasladarlo a su reino. Ok, ¿qué le dirían ustedes a sus compañeros? Porque se entiende que tribulación incluye, como dijeron algunos por ahí, 7 años, una semana de Daniel o una semana judía, que son 3 años y medio, según el calendario judío, y también coincide con el calendario romano, porque son 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces, Apocalipsis nos establece una separación que Daniel lo llamó tiempos, que es 7, y tiempo y medio, que es la mitad de 7, 3 años y medio y 3 años y medio. Y que esos 3 años y medio de paz están dentro de la tribulación, y los 3 años y medio de guerra también están dentro de la tribulación. Entonces, se entiende que los 7 años están dentro de lo que se considera que es la gran tribulación, ¿verdad? Pero algunas posiciones dicen que Jesucristo se va a llevar a la iglesia antes de esos 7 años. Otros dicen que Jesucristo se la va a llevar después de los 3 años y medio de paz. Y otros dicen que Dios se la va a llevar
después de los otros 3 años y medio de guerra. Entonces, ¿qué le dirían ustedes a las personas que esto están planteando que después de esos 3 años y medio de paz, Dios se va a llevar a la iglesia? Porque esto ahora mismo en realidad no encontramos esa paz como para decir que eso va a dar inmediatamente. A ver. Lo que pasa es que, según lo que pude entender, dice que la iglesia tiene que vivir el tiempo de apostasía. En ese tiempo nosotros todos vamos a tener tiempo de realidad conocer al Señor y escoger si lo queremos o no lo queremos. Entonces, cuando ese tiempo llegue, ahí es donde el Señor, como usted dice, va a hacer el paso. O sea, todo el que no lo negó, porque también dice en el libro de Revelación está escrito que va a llegar el momento que no se va a poder comprar ni hacer más de 4 cosas, sino tienes el sello. O sea que también ahí me contradijo un poquito, porque la iglesia tiene que pasar por eso. Venga, para acá. Venga, para atrás. Sí, de semana. Vamos en orden acá. Sí, Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, bien, ese versículo es muy importante para sustentar las posiciones de ustedes. Cuando nosotros los seres humanos, que murieron antes o ahora con el COVID, y a nosotros que nos toca morirnos en adelante, eso se le llama la primera muerte, porque es una muerte de tipo físico. Entonces, en esa primera muerte todos nosotros tenemos que comparecer. Nadie puede decir que arrebatamiento no existe, porque la Biblia nos habla que acuérdense que Antiguo Testamento presenta lo que se llaman tipos y Nuevo Testamento presenta lo que se llama antitipos. Esto quiere decir que lo que se dio en el Antiguo se repite en el Nuevo. Mataron un cordero pascual, ese es un tipo de un antitipo que es Cristo. Ese cordero derramó sangre, ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo derrama sangre. Allá hay un tipo y un antitipo. Entonces todo lo que se da en el Antiguo se confirma en el Nuevo. Así que hubo un hombre que caminó con Dios y dice que fue traspuesto. Entonces esa es una de las interpretaciones para el arrebatamiento de la iglesia, que el ser humano va a ser traspuesto. Entonces vemos que sí existe arrebatamiento, porque ya ocurrió con un hombre llamado Enoc, que estaba vivo, porque él caminó con Dios y él ni se dio cuenta, y de repente se encontró caminando en el cielo. Él fue transportado de un lugar a otro. Entonces ya ocurrió. Por lo que quieran decir que va a ser antes, en medio, después, es algo que va a ocurrir, que no se puede negar, ¿no? Entonces, ¿qué entendían los discípulos? Cuando Jesús dijo: este templo bonito que les hizo Herodes, el primer Herodes, de ello no quedará piedra sobre piedra. Eso no pasó en el año 33 que Jesús murió, ni pasó en el 40, ni pasó en el 50. Cuando llegó el 60, aproximadamente, Nerón vino y incendió a Roma y le echó la culpa a los judíos y a los cristianos, de que eran ellos que habían incendiado a Roma. Y él agarró sus tropas y las mandó a Jerusalén para que destruyeran a los judíos.
Entonces ahí entendieron los judíos y los judíos cristianos que ellos estaban librando una persecución. Entonces los discípulos, que ya habían pasado casi 30 años, comenzaron a entender esto era lo que Jesús nos dijo, ya vimos que no quedó piedra sobre piedra y que ahora estamos cruzando un principio de dolores. Entonces ya había pasado la muerte de Esteban, viene la matanza por parte de los romanos a los judíos. Jerusalén hasta se le quitó el nombre, dejó de llamarse Jerusalén, se le llamó a Elia Capitolina, y vinieron rebeliones y de ahí vinieron persecuciones, vinieron muertes, vinieron las estampidas de animales, años 100, años 200, años 300, vino un principio de dolores que fue caminando hasta el día de hoy, que todavía están quitándole la cabeza a los cristianos. Entonces ahora en pleno siglo XXII nosotros vamos a decir que ahora es el principio de dolores, porque hay hermanos que predican, no hermano, estamos, no, nosotros estamos finalizando el principio de ese dolor. Eso comenzó hace tiempo. Por eso, como estamos finalizando, entonces ahí la posición de ustedes, que de cualquier momento a otro viene el arrebatamiento de la iglesia. Entonces le hago este parangón para preguntarles algo. ¿Le ha llamado a usted la atención o buscaron ustedes que están apoyando esta posición que la palabra iglesia se menciona primer capítulo de Apocalipsis, segundo capítulo de Apocalipsis, tercer capítulo de Apocalipsis, y de ahí de repente desaparece? Ya no se ve iglesia en el cuarto, ni en el quinto, ni en el 6, ni en el 10, ni en el 18, ni en el 19. O sea, la iglesia ahí desapareció escrituralmente. Al final, ya lo último, Jesucristo dice: al que venciere, y habla acerca de la iglesia, que será un vencedor. Le llama la atención ese lapso de tiempo, porque desaparece, y cuando desaparece, ¡boom!, viene una tribulación. ¿Qué dice? ¿Eso lo revisaron? Yo creo que solamente eso para alguien que quiera hacer un último comentario, y ya cambiamos. Digo, pueden cambiar número 2 si quieren. O sea, realmente yo eso no le puse mucho énfasis, pero sí, antes de la pregunta anterior que usted hizo, referente al... Escuchemos, hermano. Referente a la tribulación y la gran tribulación, la Biblia habla de una gran tribulación mundial venidera. En Mateo 24, como mucho del segundo punto y del tercer punto hablaron, 24, 21 y 22, habla y dice que, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca, no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y me manda ahí mismo a Jeremías 37, donde dice, disculpen, estamos en vivo. Jeremías 37 dice lo siguiente: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella serás librado. Será librado, haciendo expresión a Jacob. Y si nos vamos a Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. En Daniel 12:1 dice lo siguiente. Y disculpen si me extiendo un poquito. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya escrito en el libro. Este es idéntico al día de la ira de Dios, según Apocalipsis 6:17.
5:1, 16:1. La tribulación, pues, es el tiempo de la ira y juicio de Dios, a los cuales el creyente no es destinado, según 1 Tesalonicenses 5:9, del cual el creyente también será librado, según Romanos 5:9, y también 1 Tesalonicenses 1:10. Nota, los santos de la tribulación, según Apocalipsis 7:9, me fui demasiado. El Evangelio de Cristo serán salvos por la predicación de los... En fin, no me centré mucho en Apocalipsis porque ya, ¿cómo le explico? Me llené de tanta información que eso fue lo último, pero sí me... Ok. Quizás aquellos que definen la otra posición, van a ver una peculiaridad aquí. Miren, cuando la Biblia habla de tribulación, guarda una relación con las pruebas diarias que nosotros tenemos en la vida humana, por una parte. Y cuando la Biblia habla de gran tribulación, la Biblia no está hablando de que me cortaron el agua y la luz, está hablando de un momento donde va a haber anticristo, donde va a haber una estrella genco, donde se va a venir una iglesia abajo, de falsa doctrina y todas estas situaciones. Entonces tenemos que estar muy claros aquí. Amén. ¿Por qué razón hay personas que dicen, no, pero es que la Biblia ahí clarito lo dice, que él va a liberar a los justos en ese momento? Tienen que tomar en cuenta dos cosas. ¿Por qué algunos están a favor de que el arrebatamiento se dé en medio y al final? ¿Y por qué este grupo está a favor de que es antes? Porque no están visualizando que la gran tribulación tiene que ver con dos pueblos: el pueblo gentil cristiano y el pueblo judío. Entonces, cuando la Biblia habla de personas que van a estar sufriendo dentro de la gran tribulación, no, que ahí está la iglesia. ¿Y dónde dejan los judíos? ¿Dónde dejan los 144,000 representantes de cada tribu? ¿Y será acaso que los judíos están predicándoles en las sinagogas, que viene un arrebatamiento de la iglesia? No, ellos no están predicando eso, ni creen en eso, porque ellos no creen en Cristo. Entonces, en realidad, Dios sabe que el judío sí va a tener que cruzar por esa tribulación. ¿Por qué razón? Porque ellos ahora mismo en Israel están preparando su vaca lazana o su vaca roja, están preparando a sus sacerdotes, y dice la Biblia que el inicuo se les va a sentar en el trono y va a sacrificar, en vez de un cordero, un cerdo. Entonces ahí es donde ellos van a descubrir que en realidad fueron engañados. Entonces habrá pueblo judío en ese momento de 3 años y medio de paz y de 3 años y medio de guerra. Pero Dios no destinó eso para que la iglesia pase por ese momento. Entonces tienen que mirar su perspectiva en relación a dos pueblos: al pueblo cristiano y al pueblo judío. Exactamente. Bien, vamos a cerrar aquí con una posición más. Creo que usted quería decir algo. Y ya, cerramos aquí para que pase el otro grupo, ¿no? Gloria a Dios. Sí, ya, nada, ¿iba a decir algo? ¿Ya? Ok, ven. Vamos entonces a los hermanos que están defendiendo que la el arrebatamiento de la iglesia va a ser entonces en medio, porque los primeros presentaron
que va a ser antes. Entonces, hay que aclarar una cosa, independiente de las posiciones. Recuerde que en ese momento de arrebatamiento hay dos posiciones: los que están vivos respirando y los que están muertos, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. O sea, ellos van a subir primero, porque también ellos van a subir, pero ellos van a subir primero. En un abrir y cerrar de ojos. Entonces, teológicamente hay que tenerlo muy claro. El arrebatamiento lo llaman la venida de Cristo, pero el arrebatamiento no tiene que ver con que Cristo pisa la tierra. Ahí tiene que estar bien claro en eso, porque solamente Jesucristo vino por primera vez cuando nació de María y José. Él pisó la tierra, y la segunda vez que Jesucristo va a pisar la tierra es cuando Él viene a pelear con el anticristo, porque hay dos peleas: la de Jesucristo con el anticristo y la de Dios con el diablo. Son dos peleas que usted tiene que tener presente. Pero sabemos que Padre y Hijo son un solo cuerpo. Entonces, en la pelea de Jesús, o batalla, pues, que menciona la Biblia, con el diablo, se establece que ahí hay un proceso donde finaliza la gran tribulación y comienza inmediatamente el milenio, los 1000 años de paz, donde todo va a ser apresado. Así que tiene que tener presente esos dos eventos. Entonces, algunos estudiosos de la Biblia dicen que cuando nosotros seamos arrebatados, vamos a tener un encuentro con Cristo, pero en las nubes, no aquí en la tierra. Así que no quiere decir que Jesucristo en ese momento de arrebatamiento vino a pisar la tierra, no, era un encuentro allá arriba. Él está ordenado por su Padre a no descender. Él quisiera quizás venir a la tierra nuevamente, porque ese es su anhelo, pero la dirección de Dios, el obrar de Dios, la voluntad de Dios es que Él nos va a recoger en los aires. Y nosotros seremos transpuestos de un lugar a otro y con un cuerpo a otro cuerpo. Un cuerpo de carne y sangre va a desaparecer instantáneamente a un cuerpo transfigurado, a un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo transfigurado, Dios permitió que Pedro, Jacobo y Juan lo vieran en el monte de la transfiguración, para que se identificaran de que eso era un asunto resplandeciente que vendría para cada uno de nosotros. Así que es importante tener eso. La primera venida de Cristo, cuando nació en el pesebre, y la segunda venida de Cristo, cuando Jesús pisa la tierra. Pero los teólogos quisieron llamar a ese encuentro venida también de Cristo. Entonces algunos dicen, ¿será que hay 3 venidas? No, solamente hay 2. Solamente hay 2. Importante tener ese dato presente. Otra cosa, siempre que uno estudia la Biblia tiene que ver los tipos y los antitipos. Ya Daniel nos había dicho esa situación, que unos resucitarán para vida eterna, porque cuando usted, en un abrir y cerrar de ojos, y yo, que el Señor así lo permita, pasamos a la presencia, vamos a resplandecer como las estrellas del firmamento. Eso es una palabra profética que viene del pasado. Así que eso es un tipo de un antitipo que
tiene que darse en el futuro. Como habrán otros, mucho más adelante, que van a despertar y pero ¿qué pasó aquí? Yo me morí, ¿verdad? Y ahora van a temblar, porque se van a encontrar esto, como dice Daniel, en un momento de confusión. No van a entender qué pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no aceptaron a Jesús antes de morir. Bien, vamos entonces acá con el segundo grupo. ¿Solamente ustedes dos? El otro desertó. Ya no tiró la Uno toalla. desertó y del uno desertó. Ok, los que mantienen en la segunda línea, según lo que ellos escuché, ellos están defendiendo que el arrebatamiento va a ser en medio de esos 3 años y medio de paz y de esos 3 años y medio de guerra. Pero la Sagrada Biblia dice que el anticristo va a engañar al mundo con paz. Y una cosa curiosa, que la Biblia dice que cuando hablan de paz y seguridad, debemos de estar alertas. Y uno de los lemas de la ONU, ¿sabe cuál es? Paz y seguridad. Y muchos discursos de los políticos a nivel mundial, queremos paz y seguridad. Así que el anticristo se está preparando para dar paz y seguridad. Y cuando él aparece, ¿por qué no aparece con un caballo rojo o amarillo o negro? Aparece con un caballo imitando a Cristo con un caballo blanco. Dice que él aparece con un arco, pero el arco no tiene flecha. Así que eso es un emblema de paz. Y aparece también con una corona, imitando a Cristo como rey. Entonces, la pregunta mía para ustedes es la siguiente. Si ya nosotros estamos viviendo una tribulación que dura 7 años, ¿cuándo empezó? Si empezó hace 3 años atrás, 4 años atrás, 2 años atrás o qué, porque de repente pasan los 7 años y nadie ha visto al anticristo, porque la Biblia dice que el espíritu sí está. Entonces, si el anticristo ahora mismo fuese palpable, porque cuando a Osama Bin Laden lo fueron a secuestrar, habían 10 hombres parecidos a él, y todos sabemos que la oveja